Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Espíritu de Dios reine y habite dentro de nuestras familias y también dentro de nuestros corazones. Es para mí un privilegio el poderme dirigir a ustedes a través de una nueva reflexión con el propósito que cada uno de nosotros aprendamos cada vez más de su palabra. Hoy hemos de tener una nueva meditación bajo el título El decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Así está titulada nuestra reflexión para este 25 de diciembre y esperando, queridos amigos, hermanos, que cada consejo que hemos visto durante casi el transcurso de esta semana sea de ayuda para nuestras vidas y que podamos ponerlo también en práctica. Antes de poderlo hacer, como lo hemos estado haciendo en estos días anteriores, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos dé su Santo Espíritu para que nos bendiga y nos ayude a que cada consejo leído se pueda quedar grabado en nuestra mente y también en nuestro corazón. Así que invito a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentra a que pues cerremos nuestros ojos y elevemos nuestro pensamiento al cielo. Oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto del cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Gracias, Dios, te damos por la oportunidad que nos brinda de regalarnos la vida y el privilegio también que tú nos concedes de poder meditar en tu palabra un día más. Gracias te damos porque nos concedes el privilegio de abrir nuestros ojos y en este momento de poder darte las gracias. Queremos implorarte tus misericordias, tus favores, tus bondades y que puedas perdonar los pecados que cometemos al levantarnos. Pedimos que tú nos ayudes a quedar reconciliados contigo a través del sacrificio de tu Hijo amado Cristo Jesús y que de la misma manera podamos tener la sabiduría y el entendimiento que tú nos puedes regalar. Pedimos que seas con nosotros desde el inicio de esta reunión hasta el poderlo finalizar, esperando que seas tú el que nos enseñes en esta hora de la mañana. Bendice a mis hermanos, bendice a mi persona y que tu Santo Espíritu pueda hablar a través de mí para que tú puedas ayudarnos a mejorar en nuestra vida cristiana. Danos tu Santo Espíritu, danos tus santos ángeles que acampen alrededor de cada uno de nosotros. Lo hemos rogado, lo hemos suplicado en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como lo decíamos a un inicio, hoy hemos de tener una meditación, el decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, nos hacen una muestra de que esto sucedió también con el pueblo pasado. Y es interesante notar que todo lo que hemos visto estos días anteriores, trae una correlación con lo que vamos a ver en esta hora de la mañana. Algo de mucha importancia, algo que nosotros debería de llenarnos de una pregunta. Deberíamos de llenarnos de una curiosidad que nos diga a nosotros cómo estoy yo en mi vida cristiana. Debe de haber una curiosidad. ¿Qué es una curiosidad? Algo que a usted lo hace preguntarse, algo que a usted necesita llenarse el conocimiento. Ahora nosotros de la misma manera debemos de llenarnos de ese conocimiento personal, hacernos ese autoexamen. Ahí nos vamos a conocer. Y es si estamos realmente firmes con lo que hemos leído anteriores días, estos días anteriores, días atrás, porque hoy hemos de ver una de las partes bastante trágicas para el pueblo de Dios y también para los que no están firmes. Y para los que están siendo firmes ha de ser una prueba. El libro de Esther, capítulo número 3, versículo número 13, dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en el mismo día. Imagínense, queridos hermanos, la historia del pueblo tuvo
que pasar una prueba de fidelidad, una prueba de constancia en el camino hacia el cielo. Esta historia, queridos hermanos, nos relata a nosotros que fueron enviados, dice el texto, cartas por medio de correos. ¿A quiénes? A todas las provincias del rey. En esta ocasión, queridos hermanos, venía una orden que iba a involucrar a una cierta parte del pueblo, que eran los a quienes adoraban a Cristo, adoraban a Dios. Y la orden que venía en esa carta, en ese correo, era destruir, era matar y exterminar. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Si nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, encontramos que eran los que tenían la creencia en Dios, confiaban en Dios. Pero ese decreto era para aquellos quienes adoraban a otros dioses y no adoraban al rey. Estos judíos, ahí iban jóvenes, iban ancianos, iban niños, iban mujeres. Ahí no iba a importar, pero iba ese decreto que se encargaba de exterminar a aquellos judíos que adoraban a Dios. Y la lectura de esta matutina, Cristo triunfante, dice: Satanás despertará la indignación del cristianismo apóstata en contra del humilde remanente que con toda conciencia se niegue a aceptar falsas tradiciones y costumbres. La iglesia y el mundo se unirán, y el mundo cederá a la iglesia el derecho de sojuzgar al pueblo que pretenda adorar de acuerdo a su palabra. Van a haber algunos, queridos hermanos, que van a adorar a Dios a su manera. Pero el párrafo dice de que va a haber una unión entre el poder religioso y el poder político. Y ellos tendrán el derecho de sojuzgar al pueblo que pretenda adorar la palabra de Dios, de acuerdo como está escrito. Porque van a haber muchos que estarán ahí diciendo que adoran a Dios, que leen su palabra, pero la leen de acuerdo a su manera, a como conviene. Si nosotros recordamos el consejo de estos días anteriores, nos damos cuenta, queridos hermanos, que muchas personas no están de acuerdo a la ley de Dios. Muchas personas no se encuentran de acuerdo con el cuarto mandamiento. Y esto va a pasar. Este decreto va a ser para aquellos a quienes aún se encuentren siendo fieles, obedeciendo los mandamientos de Dios al pie de la letra. Porque ahora las religiones que existen en el mundo tienen mandamientos. De esos 10 utilizan 4, utilizan 3, utilizan los 6, utilizan 9 mandamientos, pero no utilizan todos. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero hacia Mardoqueo. Este decreto, queridos hermanos, fue promulgado por el rey Asuero. Esto fue en la época que se registra de la historia de aquella mujer llamada Esther. Este edicto, dice el párrafo, el edicto persa brotó de la malicia de Amán. Imagínense, de Amán hacia otro personaje de la historia, hacia Mardoqueo. Asuero, queridos hermanos, era el rey, y el rey en su mano tenía un anillo, y ese anillo
era para sellar cualquier veredicto. Y la decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que perseveraban al conocimiento del verdadero Dios. Imagínense, queridos hermanos, lo mismo pasará en el tiempo del fin. Pasará para aquellos que realmente se encuentren siendo fieles, que tengan el conocimiento de la palabra de Dios y perseveren en él. Van a haber muchos, queridos hermanos, que van a hablar calumnias, van a hablar mentiras contra nosotros con el fin de destruirnos, pero van a ser instrumentos utilizados por Satanás. La historia, queridos hermanos, se repite. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en los siglos pasados, obra ahora a fin de controlar a las iglesias caídas, para que por medio de ella Él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte sobre aquellos que no adoren el sábado. Pero, aunque así parezca, no libramos una lucha con seres mortales. No guerreamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra celestes. Sin embargo, si el pueblo de Dios deposita toda su confianza y su fe en el poder divino, toda estratagema de Satanás será tan ciertamente derrotada en nuestro tiempo, como lo fuera en los días de Mardoqueo. Se emitirá un decreto por el cual todo aquel que no haya recibido la marca de la bestia no podrá comprar ni vender, y por el cual finalmente ha de ser condenado a muerte. Pero los santos de Dios no recibirán esta marca. El profeta de Pasmos contempló a aquellos que habían logrado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre, que estaban en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios y entonando el cántico de Moisés y del Cordero. Imagínense qué maravilloso, queridos hermanos, lo que nos dice la historia. La historia nos da a conocer, queridos hermanos, que como en aquel tiempo sucedió, así va a suceder ahora en día, donde se va a emitir un decreto en el cual aquella persona que haya recibido la marca de la bestia tiene el derecho de poder comprar, de poder vender, de que no se le haga nada de daño. Pero aquellas personas que, según lo dice la Biblia, reciben el sello de Dios, que es el sábado, si nosotros lo estudiamos, es el sábado, y la marca de la bestia es el domingo, es el día contrario al sábado. Muchos de estos van a levantarse en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué se van a levantar en contra del pueblo de Dios? Porque van a ser utilizados por Satanás. Van a ser utilizados para que el pueblo de Dios sea exterminado y ya Satanás logre vencer a Dios. Pero no va a ser así, queridos hermanos. En esta guerra del bien y el mal, nosotros sabemos y la Biblia nos demuestra que el bien ha de ganar y el bien está dirigido por Dios. Satanás, queridos hermanos, que es representado como el mal, ha de ser vencido. Pero Satanás, como lo hizo en un inicio, queriendo vencer a Dios y no pudo, de la misma manera va a ser en este tiempo del fin. Pero surge la pregunta, ¿de qué lado quiero estar? Si yo le hago la pregunta a algún hermano, yo sé que de la manera que yo les formulara la pregunta diciéndoles, ¿a ustedes les gusta perder alguna discusión? Muchos dirían, no, a mí no me gusta perder una discusión, a mí me gusta ganar, a mí me gusta quedar siempre victorioso. Ahora, ¿por qué no buscamos a Dios? Si nos gusta ser victoriosos, si nos gusta quedar bien. Por eso Pablo escribió a los romanos, si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Pero hay un punto más allá del cual es imposible mantener la unión y la armonía sin sacrificar principios. Entonces, la separación es un deber incuestionable. Las leyes de las naciones deben respetarse en tanto no estén en conflicto con las leyes de Dios. Pero cuando haya contradicción entre ellas, todo verdadero discípulo de Cristo dirá, como lo hizo Pedro cuando se le prohibió hablar en el nombre de Jesús, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como lo decía el título, queridos hermanos, de la lectura que estamos teniendo, el decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se ha de conocer, queridos hermanos, a través de su testimonio y de la observancia de los 10 mandamientos que los pueda cumplir por la obediencia. Pero, queridos hermanos, ahí va a ser probada nuestra fe, si estamos cimentados en la roca o no. Por eso, queridos hermanos, debemos de aprender durante el tiempo que aún se nos concede la libertad religiosa de prepararnos. Antes que se acabe la gracia debemos de ponernos a cuentas con el Señor. Por eso, como lo hizo Pedro en aquel momento que se le prohibió hablar de Cristo, él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así nosotros, queridos hermanos, no hay que dejarnos guiar de teorías humanas, teorías que no están amparadas por la Biblia, como la observancia de un día de reposo falso. La Biblia no lo demuestra así. Otras teorías como fechas que el mundo presenta, fechas que no son amparadas por la Biblia. Ídolos. Cuando nos referimos a ídolos, hablamos de aquellas cosas que quitan el primer lugar a Dios en nuestra vida. Ahora en día, el ídolo muchas veces puede ser el teléfono, pueden ser las fiestas, pueden ser tantas cosas del mundo, queridos hermanos, que pueden quitar el lugar a Dios. También ídolos, muñecos. Ahí va todo, queridos hermanos. Esa idolatría debe de ser borrada de nuestras vidas. Y el único Dios que debe de existir es el Todopoderoso. Así que, mis queridos hermanos, el Señor desea que cada uno de nosotros consideremos estos consejos, que nos preparemos cuando llegue el momento de poder estar en este momento, podamos mantenernos fieles. Así que, mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración para poder finalizar. Invito a que cierren sus ojos y podamos hacer una oración. Oremos, mis queridos hermanos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto del cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Gracias, Dios, te damos por la oportunidad que nos brindas de tener la vida y de poder escuchar este consejo maravilloso. Queremos implorarte, queremos suplicarte que en esta hora tu Santo Espíritu nos ayude a prepararnos, a luchar, a mantenernos fieles, para cuando tú vengas podamos verte para vida eterna. Ayúdanos a que cuando vengan estas pruebas, el decreto de muerte contra tu pueblo, podamos serte fiel y que en el momento de la prueba podamos salir aprobados. Que nuestra fe no salga reprobada, sino que podamos tener una firme fe, una firme certeza de que los principios que están en las Sagradas Escrituras nos ayudarán a poder vencer en ese momento. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder luchar hasta la meta final. Bendícenos, guárdanos, protégenos, danos tu Santo Espíritu. Todo lo rogamos sin merecerlo, pero confiamos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén y amén.
Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta meditación, esperando, ¿verdad?, que este consejo sea de bendición para cada uno de nosotros y que el Señor nos ayude a que sigamos luchando hasta el día en que Él venga y podamos encontrarnos fieles. Así que mis queridos hermanos, tengan todos un feliz día, que el Señor les bendiga, es mi mayor deseo. Amén.